se escucha? Por favor, una... Sí, doctor. Gracias mil. Bueno, hoy día nos toca, como verán, este tema sobre enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, sobre todo el sistema respiratorio bajo. Vamos a empezar diciendo que la mayor parte de estas enfermedades van a tener como causa subyacente un deterioro de las defensas pulmonares o sistémicas, ¿sí? Bien, las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias altas son extraordinariamente frecuentes, como ustedes saben, pero generalmente leves y pasajeras, autolimitadas, ¿ya? En cambio, las de las vías respiratorias bajas son causa importante de morbilidad y mortalidad. Perdón un segundito. Muy bien. ¿Cuáles son las defensas pulmonares que están alteradas para favorecer las infecciones respiratorias, sobre todo de las vías respiratorias bajas? Estas serían importantes condiciones que disminuyen las defensas pulmonares, ya sea locales o sistémicas, ¿no? Disminución del reflejo de la tos, como ocurre en situaciones de coma, anestesia o algunos fármacos depresores del sistema nervioso central, por ejemplo. Lesiones del aparato mucociliar. Aquí hay condiciones congénitas, pero también condiciones adquiridas, y entre las más importantes están el tabaquismo y otras inhalaciones, generalmente tóxicas para el aparato mucociliar, ¿sí? Que es importantísimo en la defensa epitelial de la vía respiratoria. Disfunción fagocítica o bactericida por parte de los macrófagos y los neutrófilos, por ejemplo, debido a depresores como el alcohol, el tabaco, la toxicidad para oxígeno, enfermedades subyacentes, edema pulmonar, congestión pulmonar, bronquiectasias a nivel de la vía respiratoria, que pueden ser leves o graves, favoreciendo infecciones repetitivas, como hemos visto cuando hablábamos de POC. Y por último, defectos de la inmunidad, ya sea innata o específica, o de la inmunidad adquirida, como en los síndromes de inmunodeficiencia, que son una variedad específica de infecciones de las vías respiratorias bajas, las neumonías asociadas justamente a situaciones de síndromes de inmunodeficiencia, ¿no? Tanto innatas como adquiridas. Una manera importante e interesante de empezar a estudiar las neumonías, que son los procesos patológicos asociados a las infecciones respiratorias bajas, es este sistema, ¿no? Podemos enfocar desde el punto de vista de la clasificación anátomo-patológica, la clasificación microbiológica, el agente que compromete el proceso, o la clasificación clínica, que es en general el punto de partida para las clasificaciones posteriores, tanto microbiológica como eventualmente anátomo-patológica, ¿sí? Y empezaremos justamente por eso. La clasificación clínica se refiere a la circunstancia que rodea al desarrollo de este proceso neumónico, ¿sí? Entonces vamos a clasificar en neumonías adquiridas en la comunidad, adquiridas en ambientes hospitalarios, nosocomial, ambientes especiales, en hospederos inmunodeprimidos y en las neumonías por aspiración, ¿sí? La más frecuente es la neumonía adquirida en la comunidad, y aquí podemos subdividir a esta variedad importante de neumonía en típica, que generalmente es bacteriana, y la atípica, generalmente producida por virus, ¿ya? Entonces tenemos esa clasificación clínica, que es el enfoque clínico que inicia el diagnóstico de estos procesos patológicos denominados neumonías en términos generales. Luego tenemos la clasificación anátomo-patológica, que va a tomar en cuenta el tipo de diseminación en el pulmón, ¿sí? Si se trata de una bronconeumonía, o si se trata de una neumonía lobar,
o el compromiso es más bien a nivel del intersticio, sin comprometer significativamente la vía respiratoria, ni los bronquiolos respiratorios, ni los sacos alveolares, ni los alvéolos, ¿ya? O sea, está centrada en los tabiques alveolares, en el intersticio, ¿ok? Y por último tenemos la clasificación microbiológica que se refiere al germen causal detectado por métodos microbiológicos, ¿ok? Germen causal detectado por métodos microbiológicos. Ahí vamos a ver los gérmenes menos virulentos o más virulentos o algunos gérmenes extraños, dependiendo de justamente dónde se ha adquirido la enfermedad, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un corte histológico y una visión macroscópica en un tórax en donde se ha retirado la parrilla costal anterior, donde se ve un pulmón relativamente normal, claro, con un poco de antracosis que se denota en la pleura visceral, que nos permite ver los lóbulos derechos e izquierdos, pero en la zona donde no está comprometido por antracosis hay un aspecto rosado, brillante, que nos habla de un bienestar relativo de la situación anatómica de estos pulmones. Y en el corte histológico vemos que los tabiques son delgados, los sacos alveolares y los alvéolos conservan una arquitectura adecuada, ¿no? Bien ventilada. Bueno, empezaremos entonces por las neumonías agudas adquiridas en la comunidad, ¿sí? Decíamos que pueden ser típicas o atípicas. Generalmente son bacterianas, las típicas son bacterianas. Las atípicas generalmente también son virales, ¿sí? Entonces, las bacterianas son procesos inflamatorios de carácter infeccioso que cursan con un fenómeno de hepatización pulmonar por la congestión, el edema y el exudado inflamatorio que provoca. La inflamación, cuando está centrada en los bronquios y extendida a los alvéolos adyacentes, hablamos de la bronconeumonía, ¿no? Entonces, la hepatización pulmonar caracteriza a la neumonía lobar y la inflamación centrada en los bronquios, pero extendida a los alvéolos vecinos, nos habla de la bronconeumonía, ¿sí? La mayor parte de estos procesos, neumonía y bronconeumonía, suele estar causado por bacterias gram positivas, entre donde destaca la presencia del Streptococcus pneumoniae, ¿sí? O neumococo también llamado, y el Haemophilus influenza. Pero también puede ser producida, aunque de manera menos frecuente, por estos gérmenes, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, enterobacterias, etcétera, etcétera, como las pseudomonas, aunque estas son más típicas de fenómenos adquiridos en ambiente hospitalario, pero pueden ser adquiridos en la comunidad. Y hasta en un 30% de estos procesos neumónicos o bronconeumónicos típicos no podremos identificar la causa microbiológica exacta, ¿ya? Por último, tenemos las neumonías atípicas virales que tienen un compromiso, como un poco ya decíamos antes, un compromiso intersticial más que alveolar o de los sacos alveolares, ¿sí? Aquí tenemos los virus que más frecuentemente están involucrados, el virus de la influenza A o B, el virus sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus, herpes virus, citomegalovirus. El Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria, también suele producir una variedad atípica de neumonía, más que una neumonía típica que es propio de las bacterias. A pesar de ser bacteria, cursa el cuadro clínico y anatomopatológico es sobre todo de tipo intersticial, una neumonía intersticial. Bueno, y aquí tenemos una neumonía típicamente bacteriana, donde vemos el compromiso lobar extenso. Parecería que está un poco más rojito y hepatizado el lóbulo superior, pero no se olviden que este es un corte sagital de un lóbulo derecho, de un pulmón derecho probablemente, en donde el lóbulo inferior está más condensado, más
compacto. Aquí se parece un poco al hígado, por eso el término de hepatización. No se olviden que este es un tejido fijado, ¿ya? Es un órgano fijado. Entonces, por eso ese aspecto. Pero cuando está en fresco, esto se vería mucho más rojo, más parecido al hígado realmente. Bueno, entonces teníamos los patrones clásicos, neumonía lobar y bronconeumonía, y las fases de organización, sobre todo de la neumonía lobar, aunque excepcionalmente podemos extrapolar la bronconeumonía. Tenemos una fase de congestión que dura alrededor de 24 horas, una fase de hepatización roja, una fase de hepatización gris, que debe estar en una transición entre roja y gris, y una fase de resolución, ¿sí? A veces sin tratamiento y a veces con tratamiento. Generalmente la tasa de mortalidad sin tratamiento antes era alta, ¿no? Y entonces aquí tenemos el aspecto clásico macroscópico. Aquí, aunque está al revés, vemos que hay un compromiso del lóbulo superior derecho, en donde hay una opacidad blanquecina, en este caso, de todo el lóbulo derecho. Esto es indudablemente una neumonía lobar y vean que el límite entre un lóbulo y el otro es preciso. Un lóbulo está comprometido y el otro está ventilando, lo mismo que todos los lóbulos del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos el exudado inflamatorio agudo, la congestión de los capilares tabiques alveolares. Vean que a pesar de que está totalmente comprometido por el exudado inflamatorio y por la reacción inflamatoria protagonizada por principalmente neutrófilos polimorfonucleares, algunos linfocitos, otros macrófagos, etcétera, pero principalmente polimorfonucleares, que van a ir comprometiendo todos los alvéolos del lóbulo comprometido, pero de todos modos se puede distinguir, aunque a manera de sombras casi, los tabiques alveolares, donde se encuentran justamente el intersticio con los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, aquí evidentemente hay un compromiso de la vía respiratoria, de los alveolares, sacos alveolares, bronquiolos respiratorios, en fin. Entonces, el compromiso es, y no es intersticial, es parenquimatoso, ¿no? Propiamente. Entonces, los espacios alveolares son los que están llenos de este exudado inflamatorio. Y si hacemos un cultivo, seguramente ubicamos el agente etiológico. Este tiene otro aspecto, vean. Este es una consolidación exudativa parchada. Son parches de condensación en torno a los bronquios, ¿sí? A los bronquios intrapulmonares. No es un compromiso de todo el lóbulo, sino que son varios lóbulos los comprometidos, a veces todos los lóbulos comprometidos, pero en forma parchada, ¿sí? Aquí se ve mayor compromiso de las bases, pero hay compromiso de todos los lóbulos. Lo mismo aquí en un pulmón menos fijado con formaldehído, formol, y aquí se ve también la condensación centrada en los bronquios y extendida un poco al parénquima que rodea esos bronquios comprometidos. Esta es la típica bronconeumonía. Aquí en un ATAC también se puede ver una bronconeumonía. No hay una consolidación total del lóbulo comprometido, sino que hay varios lóbulos comprometidos y foquitos de condensación en torno a los bronquios. De ahí el nombre de bronconeumonía. ¿Sí? Y aquí vean, comparen ustedes histológicamente una neumonía lobar, donde todo el lóbulo que está aquí ubicado a la izquierda está comprometida, mientras que el otro lóbulo está relativamente normal. Aquí, esta es una bronconeumonía, tenemos un bronquio y alrededor el exudado inflamatorio. Entonces, es una neumonía parchada, parches de inflamación aguda, mientras que el resto de los alvéolos tienen un proceso inflamatorio, pero relativamente escaso, ¿ya? Mientras que los bronquios comprometidos y el parénquima vecino están densamente consolidados. Y eso hace que haya ese aspecto en parches, ¿ya? Ahora, la otra clasificación, que sería la más perfecta, desde luego, es la clasificación microbiológica.
cuáles son los agentes infecciosos que comprometen y que producen estos procesos neumónicos. Entre los más importantes tenemos el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Legionella pseudoneumophilia, ¿no? Este es el germen más frecuente, el neumococo, que es un diplococo gram positivo de forma lanceolada y que típicamente produce una neumonía lobar. El otro más importante, en segunda instancia, estaría el Haemophilus influenza, que es una bacteria pleomorfa gram negativa. Esta es gram positiva y esta es gram negativa, encapsulada, que tiene potencialmente puede provocar infecciones potencialmente mortales y hasta meningitis en niños, y en adultos generalmente se asocia a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y así sucesivamente las otras neumonías, el Moraxella catarrhalis en ancianos o en pacientes con EPOC, Staphylococcus aureus es relativamente más agresiva, más virulenta y en general complica infecciones respiratorias altas en sujetos susceptibles, ¿sí?, de carácter viral, y como es más virulento, más agresivo, con mayor frecuencia este tipo de neumonías se complica con la formación de abscesos parenquimatosos o con derrames pleurales purulentos, o sea, empiema pleural, ¿no? Y así sucesivamente tenemos la Klebsiella, un gram negativo, pacientes debilitados y alcohólicos, Pseudomonas en pacientes neutropénicos o con fibrosis quística, o Legionella en graves pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Entonces, las complicaciones de las neumonías, no necesariamente de agentes virulentos, aunque esto es más frecuente que ocurra con los agentes más agresivos, la formación de abscesos, empiema, organización del exudado en tejido cicatrial fibrótico, o sea, dejan más cicatrices. Sobre todo estos abscesos o estos empiemas dejan cicatrices, fibrosis, y pueden complicarse con otras patologías asociadas, incluido, como saben ustedes, el adenocarcinoma periférico, ¿no?, secundario a tejido cicatricial fibrótico, o pueden escapar del territorio pulmonar produciendo una bacteriemia, una sepsis con infección de otros órganos, ¿sí? Aquí tenemos justamente un absceso en la macro, otro absceso en el otro lóbulo, parches de bronconeumonía aparentemente, y aquí tenemos un absceso centrado, rodeado por un poquito de fibrosis y un exudado inflamatorio agudo, formando estos nódulos tumorales, ¿no? Nódulos pulmonares, y aquí podemos ver incluso los agentes etiológicos basofílicos, ¿sí?, rodeados por un proceso inflamatorio. Entonces, esta es la zona de necrosis, la supuración y el manto periférico de fibroblastos y linfocitos, que es lo que caracteriza al absceso pulmonar, ¿no? Entonces, esto se produce más en neumonías por agentes virulentos, sobre todo bacterias, y que pueden provocar neumonías severas asociadas a destrucción pulmonar y hemorragia o absceso pulmonar, ¿no? Aquí tenemos un poco más. Este es más clásico todavía. ¿Ven? Se ve una zona circunscrita de necrosis, supuración. Cuando hablamos de supuración, en la histología vemos leucocitos polimorfonucleares y piocitos, o sea, neutrófilos que han sido destrozados por sus propias enzimas, ¿no?, necrosados por sus propias enzimas, y se ve la fibrosis que rodea al absceso típico, y a veces se puede ver un nivel hidroaéreo, que es lo clásico, como aquí se ve, un nivel hidroaéreo donde el pus está en la zona de declive y el aire en la zona superior, ¿no? Entonces, estos son abscesos pulmonares, complicaciones de neumonía. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro, abscesos cavitados, en realidad, ¿no? Y claro, estos pueden romperse hacia un vaso o hacia un bronquio y producir expectoración
purulenta, o si es hacia un vaso, septicemia. Aquí vemos también una complicación frecuente, la empiema pleural con una pleuritis aguda exudativa. ¿Sí? Vean el engrosamiento de la pleura. Y aquí se ve una macro donde se ven la pleura con parches de supurados, parches de pus, ¿no? Que seguramente ha padecido este paciente con un empiema secundario, se ha complicado con un empiema secundario a una neumonía. Otra variedad de neumonía es la neumonía intersticial. Vean, en esta imagen, en un corte histológico de un pulmón, se ve típicamente el infiltrado inflamatorio centrado en los tabiques interalveolares, ¿sí? Mientras que los alveolos están relativamente libres de exudado. Aquí el exudado inflamatorio no está dominado por polimorfonucleares, más bien lo está por linfocitos. ¿Ya? Eso es típico de las neumonías virales. Un exudado linfocítico centrado en el intersticio, o sea, en los tabiques interalveolares. ¿Sí? Destaca, como dice aquí, la ausencia de un exudado alveolar significativo. Y claro, la mayor parte de estas neumonías son de origen viral y los principales son todos estos sin virus. El virus de influenza es la causa principal en epidemias de tipo A mutante, tipo B no mutante, parainfluenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio, citomegalovirus en inmunodeprimidos, sincicial respiratorio en niños. Algunos pueden producir síndrome respiratorio agudo, que tiene una tasa de mortalidad relativamente importante y puede cursar con daño alveolar difuso, ¿sí? Un síndrome de membranas hialinas incluso, ¿ya? Luego tenemos, bueno, aquí seguimos con la neumonía intersticial para mostrarles, por ejemplo, la imagen de un virus, citomegalovirus, ¿no? Vean, son virus que parasitan y forman células gigantes multinucleadas, de ahí su nombre de citomegalovirus, ¿no? Entonces se puede ver zonas parcheadas lobares de congestión sin consolidación, lo clásico, neumonitis intersticial predominante, paredes ensanchadas y edematosas con infiltrado mononuclear, como estamos viendo aquí. Puede haber producción de daño alveolar difuso con membranas hialinas, infecciones bacterianas añadidas, necrosis del epitelio bronquial, algunos virus, el virus del herpes simple, el adenovirus y la varicela producen graves bronconeumonías, ¿no? Y también pueden haber cambios citopáticos característicos como el que estamos viendo aquí, que es producido por el virus citomegalovirus, de ahí su nombre, ¿no? Megalio quiere decir que produce células grandes, citomegalovirus. Y el virus sincicial respiratorio que produce importantes neumonías en lactantes, ¿no? Niños menores de 2 años de edad. Otra variedad de neumonía es la neumonía adquirida en el hospital. Estas neumonías suelen deberse a bacterias gram negativas, ¿sí? Como Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Serratia, y en instituciones cerradas la Legionella famosa, ¿no? El diagnóstico bacteriológico es difícil, puesto que son contaminantes secundarios en general, y los factores predisponentes, la edad avanzada, las enfermedades graves que obligan a guardar cama durante muchos días en el ambiente hospitalario, el tabaquismo previo, ¿sí? Que producen complicaciones frecuentes, como las que hemos visto, ¿no? Empiema, abscesos, necrosis, en fin. La neumonía por aspiración, broncoaspiración, produce una doble afección, una lesión química y una lesión infecciosa, porque el aspirado gástrico no es estéril. Entonces tiene ácido clorhídrico y otros agentes, y además tiene procesos agentes bacterianos, sobre todo, ¿no? Y el fenómeno por el que se produce esta neumonía es la regurgitación,
¿sí? Cuando hay, por ejemplo, incontinencia, alteraciones en la deglución, pero sobre todo cuando el individuo tiene un accidente cerebral vascular, ¿no? O una enfermedad de la neurona motora. El ácido que acompaña a este tipo de neumonías, como ven aquí, produce una neumonía química que fácilmente puede complicarse con daño alveolar difuso y con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿sí? Con alta tasa de mortalidad. Por otra parte, hemos dicho que además de química, la lesión es infecciosa. Y aquí los microorganismos que generalmente sobreinfectan el pulmón con una regurgitación gástrica son mixtos, microorganismos mixtos. Fusbacterios y bacteroides, por ejemplo. Staphylococcus aureus en los hospitales. Entonces, las complicaciones de este tipo de neumonías que pueden provocar, miren ustedes, reacción de tipo cuerpo extraño con células gigantes multinucleadas, o se puede ver el agente de la aspiración, el contenido gástrico aspirado, al cual reaccionan también estos macrófagos que se tornan gigantes multinucleados, o células espumosas que tratan de fagocitar el contenido aspirado, o miren aquí un aspirado de tejido adiposo, probablemente del contenido gástrico, del alimento que tenía tejido graso, asociado a una fuerte reacción inflamatoria crónica y aguda y que puede ser también granulomatosa, ¿no? Este tipo de neumonías son muy agresivas, frecuentemente se complican con abscesos y la presencia, como hemos visto, de procesos reactivos de tipo cuerpo extraño. Neumonía en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Neumonías, estos individuos desarrollan neumonías por gérmenes oportunistas como micobacterias, virus, hongos, protozoos incluso, ¿no? Las infecciones micóticas pulmonares producen una inflamación destructiva, necrotizante, como por ejemplo nocardia, aspergillus, ¿no? La aspergillus produce necrosis e infarto pulmonar, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la esporotricosis provocan inflamaciones crónicas granulomatosas y fibrosis muy parecidas a las de la tuberculosis. Los criptococos producen una inflamación crónica granulomatosa con un cuadro de consolidación y eventualmente abscesos cavitados, ¿no? Aquí tenemos aspergillus, la clásica presencia de estas hifas ramificadas en forma estrellada, o nocardia también. Aquí están aspergillus, aquí tenemos dos esporas de coccidioidomicosis, aquí tenemos un absceso macroscópico, un granuloma micótico, ¿sí? Vean los clásicos granulomas micóticos, que no son exclusivos, como verán, de la tuberculosis. Aquí hay una célula gigante multinucleada, parecida a la célula de Langerhans de la tuberculosis, pero por suerte podemos distinguir el agente etiológico, que no es en este caso el bacilo de Koch, sino estos coccidioidomicóticos. ¿Sí? Aquí tenemos microabscesos pulmonares por cándida especie, generalmente en inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Aquí tenemos pseudohifas y esporas, ¿no? De cándida. Una neumonía similar a la bacteriana, más frecuente en hospederos inmunocomprometidos. Se puede reconocer un poquito el tabique pulmonar, y aquí este absceso producido por la cándida. Bueno, con eso tendríamos una panorámica visión de las principales patologías de las infecciones respiratorias, ¿no? Neumonías respiratorias. Bueno, voy a dejar de presentar y nos vemos.